Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El presidente Daniel Noboa decidió extender el estado de excepción por 30 días más. La semaforización del toque de queda en todo el territorio nacional se mantendrá sin cambios. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con la abogada Daniela Oña, experta en seguridad, para hablar sobre la ampliación del estado de excepción. ¿Ha disminuido la violencia? ¿Qué tan efectiva es esta medida adoptada por el presidente Noboa? Le consultamos, abogada Oña. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Buenas noches, Fausto. Buenas noches, María del Carmen. Un especial saludo a todas las mujeres que nos escuchan el día de hoy. Este día tan especial que es importante conmemorar esta lucha por nuestros derechos. Gracias, gracias, Daniela. El 7 de También marzo, un saludo atento desde acá, desde FM Mundo, y por supuesto, pues teníamos que tener la voz de las mujeres hoy en temas que son de importancia nacional. Ahora hablaremos de la seguridad. Como le mencionaba al inicio, hablaremos de la ampliación del estado de excepción, si es que es o no efectiva esta medida adoptada por el presidente Noboa. ¿Corresponde hacerlo 30 días más? Creo que aquí hay varios interrogantes y a mí me gustaría comenzar señalando algunos datos que inclusive el mismo presidente Noboa los señaló en su decreto en el cual se extendieron los 30 días, ¿no? Y el presidente señala y hace una estimación, obviamente, los hechos fácticos, y dice que, según datos de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, según las estadísticas y sobre todo las proyecciones que se tenía, y sobre todo con esta estadística de homicidios que suele ser como el parámetro con el cual suele medirse el tema de la violencia, el presidente señala y dice que para este año, entre enero y febrero, se estimaba registrar al menos 1.671 homicidios intencionales. Y que a la presente fecha se tiene apenas una cifra, bueno, no es apenas, en realidad es una estadística alta, de 855 homicidios. Lo que indica que efectivamente esta cifra ha disminuido según lo que se proyectaba, lo que se esperaba. La respuesta sencilla, ¿no es cierto?, la respuesta más rápida es si es que se ha disminuido la violencia, sí, tomando como principal indicador el tema de los homicidios. Y claro, obviamente este parámetro y también el tema del control de las cárceles y de la disminución de ciertos incidentes al interior de los centros penitenciarios son lo que motiva, y lo que dice un poco el presidente es esta medida funciona, ¿no? Y por esa razón yo solicito se extienda a 30 días más. Pero como les decía, creo que es importante plantearnos unas preguntas adicionales, ¿no? ¿Nos sirve? Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que pasa después? Porque si bien es cierto, 30 días más nos pueden dar el control adicional, ¿no es cierto?, a mantener quizás la seguridad en las calles con apoyo de las Fuerzas Armadas, de igual forma en las cárceles, tener cierto control en determinados espacios. La pregunta es, ¿qué va a pasar después de esos 30 días? ¿No? Y aquí creo que es importantísimo recordar también con los antecedentes del gobierno de Guillermo Lasso, que tuvo una serie de decretos en materia de seguridad y que al final del día terminó por ser una medida poco efectiva, ¿no? Y aquí vienen otras interrogantes, ¿qué es lo que pasa con el Plan Fénix, por ejemplo? ¿Qué otras alternativas o cuál va a ser la estrategia que se va a tomar, por ejemplo, con el tema de las cárceles? Quizás de forma inmediata sí, el decreto ejecutivo y la medida del estado de excepción ha sido efectivo para reducir ciertas formas de violencia y de criminalidad, pero hay otras formas de violencia y criminalidad que nosotros no estamos viendo y que quizás no se han disminuido, y que inclusive el mismo decreto ejecutivo lo señala y dice que debido al incremento y a que se mantiene todavía el registro de la criminalidad de otros delitos como el tema de lavado de activos, trata de personas, extorsión, es que es necesario continuar con esta medida. Y allí creo que, Daniela, allí creo que es importante también hacer esa puntualización. Cuando hablamos de lavado de activos y de este tipo de estructuras mafiosas, para ponerlo en otro contexto, creo que es importante también destacar que el estado de excepción no ha atacado necesariamente a la esencia de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque hace un par de semanas quizá teníamos una entrevista también con algún experto en seguridad y la reflexión era esta:
Estamos viendo a la policía actuar directamente, prácticamente todos los días en operativos que están debajo de un puente donde hay indigentes quizá retirando artefactos, posibles armas blancas, en algunos casos un poco operativos más grandes en barrios pobres, en barrios que han sido postergados por el Estado, donde no hay ausencia de Estado, pero no estamos realmente atacando a la esencia de la criminalidad. Me refiero a las estructuras mafiosas, me refiero a estas economías criminales, me refiero a estas, a lavado de activos que tú mencionas precisamente. Entonces, ¿el estado de excepción no es sino una medida parche? Sí, totalmente, es una medida parche. Y creo que deja bastante preocupación porque nos planteamos qué es lo que va a pasar después de estos 30 días, ¿no? Que terminan el 8 de abril. Y es una medida parche también porque no se plantean otras medidas adicionales o no hay una respuesta integral. Y aquí creo que el contexto que tenemos actualmente con dos de los casos que creo que nos muestran la pobredumbre de la situación y de los alcances que ha tenido el crimen organizado con los casos Metástasis y Purga, nos dan inclusive la muestra de que quizás, y con todo Plan Fénix, la respuesta del Estado va a ser escasa y nuevamente va a atacar solamente a ciertos espacios, a cierta forma de criminalidad, pero no va a atacar el núcleo principal. ¿Y de qué nos sirve? Y claro, nos vamos a plantear después, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve tener a tanta gente detenida? ¿De qué nos sirve tener ciertos procesos con algunas personas que quizás puedan ser reemplazadas por el crimen organizado cuando las grandes estructuras siguen cooptando ciertos espacios, no solamente ya en las fuerzas, sino inclusive en la justicia? Entonces, ¿qué sería también importante, por ejemplo, escuchar o que tengamos información en estos días, en las próximas semanas, tener información, por ejemplo, de cómo la policía y las Fuerzas Armadas han logrado ser depuradas? Obviamente del Consejo de la Judicatura, de los jueces, por un tema de principio de que el Ejecutivo no puede interferir en la justicia, obviamente no vamos a poder tener otro tipo de respuesta, ¿no? Pero al menos de las fuerzas públicas, de Fuerzas Armadas, de policía, ¿qué tipo de depuración se ha realizado, ¿no? Y ahí inclusive podríamos nosotros, y esto ya lo plantearon algunos otros actores que han tenido conocimiento de nuevos hechos, por ejemplo, de corrupción dentro de las cárceles, en los que ya no es que están involucrados ni siquiera guías penitenciarios o la policía, sino ya Fuerzas Armadas. Y se comienza a plantear que es un sistema que está tan enraizado, un sistema corrupto que se ha logrado institucionalizar, que difícilmente no se plantea una salida institucional, si no hay un cambio de paradigma en cómo se está tratando la política, pues difícilmente se va a lograr otro tipo de resultados. Ahora bien, con todo lo que se plantea, y hace un momento mencionabas, por ejemplo, la cifra de detenidos. Creo que es importante también hacer una reflexión respecto de cifras que han salido de las propias autoridades. Hace un poco más de una semana, una de las cifras que daban ha habido más de 10,000 detenidos, de ellos 480 más o menos procesados. De estos 480 procesados, había un número una gran mayoría de gente que estaba en un proceso de investigación previa y ya en instrucción fiscal mucho menos. Esto nos lleva a pensar que un porcentaje mínimo han sido procesados. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿están siendo efectivos estos operativos? ¿Estamos atacando a donde debemos atacar o estamos poniendo paños de agua fría frente a una infección que no logramos identificar por dónde sale? Sí, justamente yo creo que esa cifra también es importantísima tomarla en cuenta, porque si tuvimos 10,000 detenidos y apenas son 400 aproximadamente los que están atravesando un proceso, ¿no es cierto? Esto quiere decir que el resto de personas que no tenían nada que ver, no sabemos en realidad cómo fueron esos procesos, las detenciones, pero sí da cuenta de que quizás no va por ahí el asunto, ¿no es cierto? No hemos además hemos escuchado algunas incautaciones importantes, pero aparte de eso, no hemos tenido información de detenciones importantes además, ¿no? De cabezas de las bandas o
de una importante desarticulación. Entonces, quizás sí tenemos algún control, pero ¿qué tan efectivo es? Porque no estamos llegando realmente a quienes son parte de estas organizaciones. Y obviamente, y que además a eso hay que incluir que han existido denuncias de parte de organizaciones de derechos humanos de que en muchos de estos operativos se han cometido abusos y que inclusive estos abusos han llegado a presuntas ejecuciones extrajudiciales, que además es gravísimo, ¿no? Entonces, no solamente que no hablaríamos de que no han sido plenamente efectivas, sino que inclusive han afectado a otra parte de la población. ¿Cuál es entonces la solución? Vamos por ese lado, porque creo que es importante también, así como se cuestiona cuál es el planteamiento de una posible solución, si no es un nuevo estado de excepción, si no es un nuevo mantener el toque de queda, que además está provocando problemas al sector productivo, problemas en el sector turístico. Esto puede ser una cadena que termine quizá en un problema mayor. Me refiero a la economía de la gente y a lo que puede desatar esto ya en las calles. Pero, ¿cuál es la solución? Obviamente la solución es tener una política mucho más fuerte, ¿no es cierto? Una política integral, una respuesta que abarque varias perspectivas. Pero aquí hay una gran limitación y es que no debemos olvidar el tiempo en el que Daniel Noboa va a permanecer en el poder. Y obviamente para poder aplicar una medida que inclusive yo me atrevería a decir que deberíamos hacerlo ya no como una medida de un gobierno, sino como una medida de Estado, ¿no es cierto? Una política de Estado que sea mucho más amplia, integral, que involucre muchos más actores y recursos, obviamente. Hay esa gran dificultad. Entonces, difícilmente vamos a poder, y quizás por ahora no podemos plantear como una solución mucho más larga, pero sí podríamos pensar como en una política que al mediano plazo, porque obviamente no vamos a poder hablar de largo plazo porque no sabemos además qué va a pasar en el panorama político, pero sí al mediano plazo pueda dar una respuesta más integral y con acciones mucho más concretas que sí se pueden materializar en el gobierno de Daniel Noboa. Y una de esas, por ejemplo, puede ser dar otra categoría, pensar en fortalecer ciertos espacios instituciones como el SNAI. Seguimos repitiendo algunos errores. El SNAI sigue estando como un servicio nacional cuando quizás es necesario que regrese a ser un ministerio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras instituciones como la UAFE? ¿Cómo estamos fortaleciendo sus actividades en el tema del control de lavado de activos? Y así otras acciones que pueden ir fortaleciendo algunas cuestiones, algunas competencias que el Estado sí tiene, sobre todo para poder controlar cierto tipo de delitos. Entonces, quizás es ambicioso pensar en una política mucho más, pero algunas medidas que no necesariamente son parches y que no necesariamente van a ir a apagar fuegos, pueden irse pensando desde esa perspectiva, ¿no? El tema del trabajo, por ejemplo, con gobiernos locales. Son gobiernos que además sí van a estar más tiempo, más allá del mismo gobierno, y quizás por ahí podemos tener una respuesta. Por ahí quizás inclusive en el mismo territorio tengamos mayor amplitud para poder trabajar con los gobiernos locales. El tema de poder integrar, por ejemplo, a sociedad civil, a academia, que obviamente van a permanecer mucho más allá del espacio que un gobierno va a permanecer. Buscar esas alternativas, complementar esas alternativas, creo que al menos pueden intentar frenar este fenómeno que actualmente estamos viviendo y que quizás más adelante puedan permitir retomar otros espacios con quien asuma el poder mucho más adelante. Importante también que las autoridades puedan responder esa gran pregunta que se hacen los ecuatorianos. Después de los estados de excepción, ¿qué pasará si los militares regresan a los cuarteles? Pues ojalá la situación no se vuelva a complicar. Daniela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ha sido la abogada Daniela Oña, experta en seguridad, hablando sobre la ampliación del estado de excepción, si ha disminuido o no la violencia. Aparentemente las cifras hablan de un sí. No obstante, se refiere a la necesidad de depuración de instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas, el SNAI, por ejemplo, que pueda operar de una u otra forma, pero que opere con sus capacidades. También poder dejar en claro las acciones que pueden ejecutarse desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico,
desde el Servicio de Rentas Internas, entre otros. Importantes acciones que podrían coadyuvar a mejorar la seguridad en nuestro país, no necesariamente los estados de excepción. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.